Felipe, mis pulmones ardían. El sudor corría por mi rostro mientras me abría paso entre la multitud polvorienta. Todos corrían en la misma dirección, como atraídos por una fuerza invisible. Hombres de barba entrecana, mujeres cargando niños, jóvenes pastores, todos convergiendo hacia el mismo punto. Cuando finalmente logré posicionarme, el aire pareció detenerse en mis pulmones. Allí, en el centro de un círculo humano, había un hombre de túnica sencilla, gestos suaves, ojos que parecían ver a través del alma de cada persona presente. Mis ojos se llenaron de lágrimas inexplicables, como si mi corazón ya supiera que aquello era imposible. Felipe. Nunca creí en milagros, pero aquel día, bajo el sol abrasador de Galilea, caminé 7 días al lado de Jesús. ¿Te gustó este inicio? Entonces deja tu like, porque eso me muestra que quieres más contenidos como este. Felipe. No, era solo aburrimiento. Era la sensación de que ya había dejado de vivir, aunque siguiera respirando. Un día más. La misma taza de café que se enfriaba antes de terminar de prepararlo. El mismo espejo que reflejaba un rostro que apenas reconocía. Ojos hundidos, barba sin afeitar, expresión vacía de quien dejó de soñar hace mucho tiempo. En el autobús, rostros cansados como el mío. Cada uno perdido en su propio vacío, fingiendo que estar vivo significaba algo. El conductor refunfuñaba sobre el tráfico. Un niño lloraba al fondo. Una mujer hablaba alto por teléfono sobre facturas que no podía pagar. Felipe. Mi oficina. Era una caja de cristal en el 12º piso. Desde arriba las personas parecían hormigas. Quizás eso es lo que me había convertido. Una hormiga en una colonia infinita cargando peso sin saber hacia dónde. La pantalla del ordenador iluminaba mi rostro sin vida. Hojas de cálculo, informes, números que danzaban frente a mis ojos, sin significado alguno. 8 horas al día, 5 días a la semana. ¿Durante cuántos años? Había dejado de contar. Marcos, mi compañero de la mesa de al lado, hablaba animado sobre los planes del fin de semana. Fingía escuchar, hacía sonidos de aprobación, pero por dentro me preguntaba, ¿cuándo dejé de tener planes? ¿Cuándo? ¿Dejé de esperar algo bueno? A las 6 de la tarde, cuando todos corrían a casa, a sus hogares llenos de vida, yo caminaba despacio por las calles. No tenía prisa. No había nadie esperándome. Mi apartamento era silencioso como una tumba. Felipe. La soledad no era solo estar solo. Era la certeza de que incluso en medio de millones de personas permanecía invisible, como si mi existencia fuera apenas un accidente cósmico sin propósito. Esa noche, sentado en el sillón gastado de mi sala, mirando por la ventana las luces de la ciudad que parpadeaban como estrellas distantes, me hice la pregunta que había estado evitando durante meses. Felipe, ¿para qué estoy aquí? Era una pregunta peligrosa, porque por primera vez en años realmente quería una respuesta. Y cuando deseas una respuesta de verdad, el universo tiene una forma extraña de escucharte. Felipe, 3 horas. 3 horas mirando el techo agrietado de mi cuarto, contando las manchas de humedad que parecían rostros distorsionados en la penumbra. La almohada estaba demasiado caliente, las piernas inquietas, la mente acelerada a una velocidad que no combinaba con el vacío que sentía por dentro. Me levanté sin rumbo. El apartamento estaba sumergido en una oscuridad azulada, solo las luces de la calle filtrándose por las cortinas delgadas. Mis pasos resonaban en el pasillo estrecho, cada sonido amplificado por el silencio de la madrugada. Salí sin pensar. El aire frío de la madrugada cortó mi piel a través de la camiseta delgada. Las calles estaban desiertas, solo algunos coches solitarios pasando con sus faros cortando la neblina. Mis pies me llevaban sin dirección, como si supieran algo que mi mente aún no había comprendido. Felipe, ¿cuándo dejé de mirar al cielo? ¿Cuándo las estrellas dejaron de existir para mí? Caminé por calles que conocía de memoria, pero que parecían extrañas bajo la luz amarillenta de las farolas. Una panadería cerrada, con el aroma dulce del pan aún pegado al aire. Un banco de plaza donde un indigente dormía cubierto por periódicos viejos. Un gato atigrado que me observó con ojos brillantes antes de desaparecer entre las sombras. Fue entonces cuando la vi. La iglesia de San Francisco, pequeña y modesta, encajada entre 2 edificios modernos como un recuerdo terco del pasado. La puerta de madera oscura estaba entreabierta, dejando escapar un haz dorado de luz tenue. Felipe. El interior olía a cera de vela e incienso antiguo. Bancos de madera barnizada reflejaban la luz tímida de velas votivas que temblaban en plein montesint, candelabros de hierro. Vitrales sencillos filtraban la luz externa en tonos azules y rojos, creando un caleidoscopio silencioso en las paredes de piedra. Estaba completamente vacía, ni siquiera un sacerdote o portero a la vista. Solo yo y el silencio sagrado que parecía latir como un corazón invisible.
Me senté en el primer banco, mis ojos fijos en la cruz de madera que dominaba el altar. No era ornamentada o dorada como las que veía en películas. Era sencilla, rústica, con marcas del tiempo grabadas en su superficie. Pero había algo en ella, algo que hacía que mi pecho se apretara con una mezcla de nostalgia y dolor que no podía explicar. Felipe, si existe algo más allá de esta vida gris, ¿por qué nunca lo sentí? ¿Por qué siempre me pareció tan distante, tan imposible? Las lágrimas vinieron sin aviso. No era tristeza exactamente, ni desesperación. Era como si todo el vacío de los últimos años se estuviera condensando en una pregunta que nunca tuve valor de hacer en voz alta. Felipe, si existes, si realmente existes, muéstrame algo, cualquier cosa, porque ya no aguanto más fingir que estar vivo es suficiente. Recosté la cabeza en el banco frente a mí, cerré los ojos y sentí un cansancio tan profundo que parecía venir del alma. Por primera vez en meses no luché contra él, simplemente me entregué, como si estuviera esperando una señal que tal vez nunca llegaría. Felipe. Esa madrugada, en ese banco frío de una iglesia vacía, no sabía que acababa de hacer la oración más importante de mi vida y que estaba a punto de ser respondida de una forma que jamás podría imaginar. Cuando el sueño finalmente me llevó, no sabía que estaba a punto de despertar en un lugar donde los milagros no eran solo historias, sino realidad viva y pulsante. Lo primero que sentí fue el calor, no el calor sofocante del aire acondicionado roto de mi apartamento, sino un calor seco e intenso que parecía penetrar a través de la piel. Mis ojos se abrieron lentamente, parpadeando contra una luz dorada y fuerte que no reconocí. ¿Dónde estaba el techo agrietado? ¿Dónde estaban las paredes familiares de mi cuarto? Sobre mí se extendía un cielo azul cristalino, sin una sola nube, tan puro que parecía irreal. El aire llevaba aromas que mi nariz urbana no podía identificar inmediatamente. Cabras, especias, madera quemada, sudor humano mezclado con algo dulce. Incienso tal vez. Me senté bruscamente y miré hacia abajo. Mi camiseta había desaparecido. En su lugar, una túnica de lino grueso y amarillento manchada de polvo. Mis manos estaban más oscuras, quemadas de sol, con callos que nunca tuve. Las uñas sucias de tierra rojiza. Felipe, esto no es posible. Alrededor, personas vestidas como yo caminaban en grupos pequeños. Hombres de barbas largas y oscuras, mujeres con velos cubriendo los cabellos, niños corriendo descalzos entre cabras y ovejas. Sus ropas eran sencillas, pero había algo en sus rostros, una expectación, una alegría contenida que nunca había visto antes. Me levanté tambaleándome, las piernas extrañas en ese cuerpo que parecía mío, pero diferente. El paisaje alrededor era árido, salpicado de olivos retorcidos y piedras calcáreas blancas que reflejaban el sol como espejos. A lo lejos, colinas ondulantes se perdían en una neblina de calor. Felipe. Y entonces los vi, caminando por el sendero de tierra batida, un grupo de unos 15 hombres, pescadores por el olor de sal y pescado que el viento cargaba, artesanos por las manos callosas, hombres sencillos, pero que irradiaban algo que no podía definir. En el centro del grupo, un hombre ligeramente más alto que los otros, cabello castaño ondulado tocando los hombros, barba bien cuidada, piel morena de quien vive al sol. Sus ropas eran las más sencillas de todas, una túnica blanca inmaculada que contrastaba con el polvo del camino. Pero fueron los ojos los que me hicieron tambalearte hacia atrás. Felipe, ojos que parecían cargar toda la sabiduría y toda la compasión del mundo. Ojos que cuando encontraron los míos por un instante eterno, me hicieron sentir como si me conociera desde siempre, como si hubiera estado esperándome. No necesité explicaciones, no necesité presentaciones ni confirmaciones. Mi corazón reconoció lo que mi mente racional gritaba que era imposible. Allí, caminando por el polvo de la Palestina antigua, rodeado de pescadores y recaudadores de impuestos, estaba Jesús de Nazaret. Se detuvo justo frente a mí. La multitud se agrupó alrededor, pero respetuosamente distante. Sus palabras fluían como agua fresca, en una lengua que no debía entender, pero que llegaba a mi corazón con claridad cristalina. Felipe, bienvenido Felipe, sabía que vendrías. Las palabras no fueron pronunciadas en voz alta, llegaron hasta mí como un susurro directo al alma, en una voz que reconocía de oraciones infantiles olvidadas, de momentos de desesperación silenciosa, de preguntas hechas al vacío de la madrugada. Mis piernas temblaron. El mundo alrededor comenzó a girar, pero de forma buena, como si finalmente estuviera en el lugar correcto, en el momento correcto, como si toda mi vida hasta ese instante hubiera sido solo una preparación para este encuentro imposible. Felipe, ¿cómo es posible esto? Jesús sonrió.
una sonrisa que cargaba la promesa de todas las respuestas que siempre busqué, e hizo un gesto para que lo siguiera. Los discípulos se movieron alrededor de él como un río natural, y yo simplemente caminé detrás, sabiendo que los próximos 7 días cambiarían no solo mi comprensión de la vida, sino la esencia misma de quién era. Felipe. El sol estaba alto en el cielo de Galilea, y acababa de comenzar un viaje que desafiaría todo lo que pensaba saber sobre tiempo, fe y propósito. Pero mientras caminaba detrás del hombre que cambió la historia de la humanidad, una pregunta ardiente quemaba en mi pecho. Si realmente estaba allí, en el pasado, ¿qué pasaría cuando llegara la hora de volver? Y más importante, ¿podría regresar a mi vida vacía después de conocer el verdadero significado de estar vivo? Felipe. El primer día fue una batalla constante entre mi mente racional y mi corazón que palpitaba con una certeza inexplicable. Mientras caminábamos por el camino polvoriento que serpenteaba entre colinas doradas, me pellizcaba secretamente, esperando despertar de vuelta en la iglesia fría de San Francisco. Paramos a beber agua en un arroyo cristalino que corría entre piedras lisas. Jesús se arrodilló en la orilla como cualquier hombre sediento, sus manos en forma de cuenco, llevando el agua fresca a los labios. No había nada sobrenatural en ese gesto, pero cuando me ofreció agua en sus propias manos, el líquido pareció llevar una dulzura que nunca había experimentado. Felipe, ¿tú realmente sabes quién soy? Jesús, te conozco desde antes de que nacieras, Felipe. Conozco cada lágrima que lloraste solo, cada noche en que miraste al techo preguntándote si tu vida tenía sentido. Sus palabras no eran una invasión, eran un abrazo, como si alguien finalmente hubiera visto a través de la máscara que usaba todos los días, y en lugar de juzgarme, me hubiera aceptado completamente. Felipe, esa primera noche dormimos, a la intemperie bajo un cielo estrellado tan brillante que parecía una pintura divina. Yo, que vivía rodeado de luces artificiales, nunca había visto la Vía Láctea. Era como si el universo entero estuviera susurrando secretos que había olvidado escuchar. Pedro roncaba suavemente a mi lado. Juan murmuraba oraciones en sueños. Judas se revolvía inquieto, como si cargara un peso invisible. Y yo me quedaba despierto observando a Jesús que permanecía en oración silenciosa, su rostro sereno bañado por la luz de las estrellas. Felipe, ¿cómo es posible que alguien tenga tanta paz? Jesús, la paz no viene de la ausencia de problemas, Felipe. Viene de la certeza de que no estamos solos en ellos. Felipe. En el segundo día, caminamos hasta una aldea donde una mujer anciana estaba siendo rechazada por todos. Sus ropas desgarradas, el olor agrio de la pobreza, las heridas expuestas en las piernas. Todos se alejaban con asco, menos Jesús. Se acercó a ella como si fuera la persona más importante del mundo. Se arrodilló en el polvo, tocó sus heridas, con delicadeza infinita, y por un momento sus ojos se llenaron de lágrimas. Jesús, hija mía, ¿cuánto tiempo hace que nadie te toca con cariño? Vi las lágrimas correr por el rostro surcado de la mujer, pero también vi algo más. Dignidad siendo devuelta a alguien que la había perdido hacía mucho tiempo. Jesús no solo curó sus heridas, sanó su alma fragmentada. Felipe, y recordé todas las veces que pasé junto a indigentes fingiendo no verlos. Todas las veces que evité la mirada de quien necesitaba ayuda. Mi corazón se contrajo de vergüenza y al mismo tiempo de un deseo ardiente de ser mejor. Felipe. El tercer día trajo a los niños. Aparecieron de la nada, como siempre hacen, corriendo descalzos por el polvo, riendo con una alegría pura que había olvidado que existía. Los discípulos comenzaron a alejarlos. Después de todo, el maestro tenía cosas importantes que hacer. Jesús, dejad que los niños vengan a mí. Se sentó en una piedra baja y abrió los brazos. En segundos estaba rodeado por una docena de niños que se subían a su espalda, tiraban de su barba, le pedían que contara historias. Y Jesús reía. Una risa profunda y genuina que parecía hacer sonreír a las propias piedras. Felipe. Una niña de tal vez 5 años, con el cabello rizado escapándose del velo pequeño, se acercó a mí con curiosidad. Sus ojos grandes y oscuros me estudiaron por un momento antes de que extendiera su manita sucia. Niña, ¿por qué estás triste, hombre alto? La pregunta me golpeó como un rayo. Ni siquiera sabía que mi tristeza era visible, pero una niña de 5 años había visto a través de todas mis defensas. Me arrodillé a su altura y ella, sin dudar, puso sus manitas en mis hombros. Niña, Jesús dice que Dios te quiere mucho, mucho, mucho. Felipe. En ese momento, arrodillado en el polvo ante una niña que apenas me conocía, lloré como no lloraba desde los 8 años. No era tristeza, era alivio.
como si un peso que había cargado durante décadas finalmente hubiera sido quitado de mis hombros. Felipe. En la cuarta noche, Jesús contó la parábola del hijo pródigo, pero no fue solo una historia, fue una lanza directa a mi pecho. Cada palabra sobre el hijo que había desperdiciado su herencia, que se había perdido en tierra lejana, resonaba en mi propia experiencia. Jesús. Y cuando aún estaba lejos, el padre lo vio y se llenó de compasión. Corrió a su encuentro, se echó sobre su cuello y lo besó. Felipe, yo era ese hijo. Había pasado años corriendo lejos de cualquier cosa que recordara propósito, amor, fe. Había construido mi vida en una tierra lejana de indiferencia y vacío. Pero allí, sentado alrededor de esa hoguera, sentí los brazos invisibles de un padre que nunca había dejado de esperarme. Felipe. En el quinto día presencié algo que cambió para siempre mi comprensión sobre el perdón. Un hombre había sido apedreado por robar pan. Estaba agonizando al borde del camino, abandonado por todos. Los discípulos pasaron junto a él comentando sobre justicia y consecuencias. Jesús se detuvo. Felipe se arrodilló al lado del ladrón moribundo, un hombre que la sociedad había descartado, y sostuvo su mano. No dijo palabras sobre lo correcto o incorrecto. Solo se quedó allí para que el hombre no muriera solo. Ladrón, ¿por qué? ¿Por qué estás aquí conmigo? Jesús, porque todos merecen partir en paz, y porque el amor de Dios no tiene condiciones. Felipe. Vi a Jesús cerrar los ojos del hombre con ternura infinita, y entendí algo que todas las misas dominicales de mi infancia no habían logrado enseñar. El amor divino no es una recompensa por buen comportamiento, es un regalo incondicional para toda alma humana. Felipe. El sexto día trajo una tormenta, lluvia torrencial que transformó los caminos en ríos de lodo. Nos refugiamos en una gruta pequeña, apretujados unos contra otros. El olor de ropas mojadas, sudor y humo de una pequeña hoguera creaba una intimidad forzada pero acogedora. Fue allí, mientras la tormenta rugía afuera, que Jesús me miró directamente a los ojos e hizo la pregunta que había estado evitando durante 6 días. Jesús. Felipe. ¿Qué vas a hacer cuando regreses? Felipe. Yo. No sé si quiero regresar. Jesús. No se trata de querer, se trata de estar listo. Y tú aún no estás, pero lo estarás. Felipe. Esas palabras llevaban una promesa y una despedida al mismo tiempo. Sabía, en el fondo del corazón, que nuestro viaje estaba llegando a su fin. Y por primera vez desde que había llegado allí, no sentía miedo. Sentía expectativa, porque finalmente había entendido que no se trataba de quedarse en ese tiempo perfecto. Se trataba de llevar ese tiempo perfecto conmigo, a cualquier época a la que perteneciera. Pero el séptimo día me reservaría la lección más difícil de todas. Felipe. El séptimo día comenzó diferente. La energía a nuestro alrededor había cambiado. Aún había seguidores, pero también había algo más pesado en el aire. Miradas desconfiadas, susurros nerviosos, grupos que se alejaban cuando Jesús se acercaba. Por primera vez desde que había llegado allí, sentí el sabor amargo del rechazo humano. Fariseo, rompe el sabbat, come con pecadores, se dice hijo de Dios. Observé el rostro de Jesús mientras estas acusaciones volaban alrededor de él como piedras invisibles. No había ira allí, ni rencor, solo una tristeza profunda y familiar. La tristeza de quien ofrece amor incondicional y recibe desconfianza a cambio. Felipe. Pero lo que más me perturbó no fueron los fariseos o los críticos declarados. Fue ver a personas comunes, personas como yo, que habían experimentado sus palabras, visto su bondad, y aún así se alejaban cuando la presión social aumentaba. Comerciante. No puedo asociarme con él. Mi negocio, mi familia. ¿Entiendes? Felipe. Y entendí. Con una claridad dolorosa entendí. Porque yo también era así. ¿Cuántas veces había elegido la aprobación de otros sobre mis propios valores? ¿Cuántas veces había silenciado mis convicciones para no parecer diferente? Escriba. ¿Dónde están las señales? Si es el Mesías, ¿por qué no destruye a los romanos? ¿Por qué no establece su reino ahora? Jesús dejó de caminar. Por un momento, sus hombros parecieron cargar el peso de todas las expectativas no cumplidas, de todas las esperanzas malentendidas. Cuando se volvió para enfrentar a sus críticos, sus ojos llevaban una mezcla de amor y agotamiento que me partió el corazón. Jesús, mi reino no es de este mundo, y los milagros más grandes suceden en el corazón, donde nadie puede ver. Felipe. Y allí, en ese momento de tensión pública, una pregunta terrible comenzó a arder en mi pecho. ¿Y yo, cuando regrese a mi tiempo, a mi mundo lleno de escepticismo,
e indiferencia, ¿tendré valor para vivir de forma diferente? Busqué un lugar más apartado, una colina pequeña donde pudiera procesar el torbellino de emociones. Jesús, como si sintiera mi angustia, subió conmigo. Nos quedamos allí en silencio por un tiempo, observando la multitud allá abajo, algunos aún esperanzados, otros ya desistiendo. Felipe, ¿cómo lo soportas? ¿Cómo soportas amar a personas que te rechazan? Jesús, Felipe, el amor verdadero no depende de la respuesta del otro, depende de la elección de quien ama, y esa elección tiene que renovarse todos los días. Pedro, Maestro, no entienden. Tal vez deberíamos irnos de este lugar. Judas, el pueblo esperaba señales mayores, esperaba revolución. ¿Cómo los convenceremos si? Jesús, la fe no puede forzarse, brota del corazón que está listo para recibirla. Forzar la fe es destruirla. Felipe, y entonces la verdad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Jesús no estaba hablando solo para aquellas personas del primer siglo. Estaba hablando para todos los tiempos, para todas las épocas. Para mí, que regresaría a un mundo donde la fe sería vista como debilidad, donde la bondad sería confundida con ingenuidad. Felipe, cuando regrese, va a ser igual, ¿verdad? Las personas pensarán que enloquecí si hablo sobre esto. Jesús, la verdad no necesita ser entendida por todos para seguir siendo verdad, Felipe. Solo necesita ser vivida por quien la conoce. Felipe, esa noche, mientras los otros dormían, permanecí despierto luchando conmigo mismo. Había experimentado 7 días de propósito, amor incondicional, paz verdadera, pero también había visto cómo reacciona el mundo a estas cosas, con desconfianza, crítica, rechazo. Felipe, ¿tendré valor para ser diferente? ¿Tendré fuerza para amar en un mundo que elige el odio? ¿Para tener fe en un tiempo que ridiculiza la esperanza? Jesús, Felipe, ¿crees que el valor es no tener miedo? Felipe, ¿no es así? Jesús, el valor es tener miedo y elegir hacer lo correcto de todas formas. Y no estarás solo, nunca estarás solo. Felipe, sus palabras plantaron una semilla de valor en mi pecho. No un valor arrogante o imprudente, sino un valor nacido de la certeza de que algunos valores valen cualquier precio, que algunas verdades merecen ser defendidas, incluso cuando el mundo entero parece estar en tu contra. Felipe, voy a intentar. Cuando regrese, voy a intentar ser diferente. Jesús, no intentar, Felipe. Lo lograrás, porque ahora sabes quién eres realmente, Felipe. Y mientras la primera luz del 8º día comenzaba a teñir el cielo de rosa, sentí algo cambiando dentro de mí. Ya no era solo la experiencia de estar con Jesús, era la transformación de quien me había convertido por causa de ella. El miedo seguía allí, pero ahora compartía espacio con algo más fuerte, la certeza de que mi vida tenía un propósito que trascendía el tiempo. Pero lo que no sabía era que Jesús había guardado la lección más importante y más dolorosa para el final. Una lección que probaría todo lo que había aprendido sobre fe, amor y valor. Una lección que cambiaría no solo cómo veía la vida, sino cómo entendía la muerte. Si llegaste hasta aquí, ya te diste cuenta de lo intensa que se está poniendo esta historia. Así que suscríbete al canal para no perder lo que viene después. Felipe. El 8º día amaneció con una energía diferente a todos los otros. Era como si el propio aire vibrara con expectativa y despedida al mismo tiempo. Multitudes se dirigían hacia una colina amplia, personas que habían caminado días enteros solo para escuchar a Jesús una vez más, pero había algo en sus ojos, una intensidad que nunca había visto antes. Caminamos en silencio hasta la cima de la colina. Jesús parecía cargar un peso invisible en los hombros, pero sus ojos brillaban con una determinación que trascendía cualquier cansancio físico. Cuando llegamos al lugar donde solía enseñar, se detuvo y me miró con una intensidad que me hizo temblar. Jesús, Felipe, ha llegado la hora de que aprendas la lección más importante de todas. Felipe, ¿qué lección? Jesús, que el amor más grande es el que se entrega completamente, aun sabiendo que será rechazado. Jesús se posicionó en el centro de la multitud. No había micrófono, no había escenario, solo un hombre, en túnica simple ante miles de rostros hambrientos, no de pan, sino de esperanza. Cuando comenzó a hablar, su voz llevaba una autoridad que hacía que cada palabra resonara no solo en los oídos, sino en el alma. Jesús, el reino de los cielos es como un hombre que encontró una perla de gran valor. Felipe. Pero no fueron solo las palabras lo que me conmovió, fue la forma como miraba cada rostro en la multitud, como si cada persona fuera la única en el mundo, como si cada alma herida mereciera todo su amor. Vi lágrimas en los ojos de hombres duros, vi sonrisas naciendo en rostros marcados por el dolor. Jesús,
Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, orad por los que os persiguen. Hombre de la multitud, ¿cómo puedes pedirnos eso? Los romanos matan a nuestros hijos. Musher, mi esposo fue crucificado por ellos. ¿Cómo puedo amar a quien me quitó todo? Jesús no respondió inmediatamente. En cambio, bajó del lugar elevado donde estaba y caminó hasta la mujer que había gritado. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, sus ropas desgarradas por el luto. Cuando Jesús extendió las manos hacia ella, vi algo que cambió mi comprensión sobre la compasión para siempre. Jesús, hija mía, no te pido que olvides el dolor. Te pido que no dejes que el odio te robe también el corazón, porque cuando odias, quien se convierte en prisionero eres tú, mujer. Pero duele, duele tanto. Jesús, sé que duele, y dolerá por mucho tiempo, pero el amor no niega el dolor, lo transforma. Transforma el dolor en compasión, la ira en justicia, la desesperación en esperanza. Felipe. Y entonces entendí. Jesús no estaba pidiendo que las personas fingieran que el mal no existía o que ignoraran la injusticia. Estaba ofreciendo una forma completamente nueva de enfrentar el sufrimiento, no convirtiéndose igual a lo que nos lastima, sino convirtiéndose en algo mayor. Jesús, ¿quieren un rey que destruya a sus enemigos? Yo ofrezco algo mayor, el poder de transformar enemigos en hermanos. ¿Quieren un reino terrenal que un día caerá? Yo ofrezco un reino eterno que vive dentro de ustedes. Fariseo, palabras bonitas, pero ¿dónde está el poder? ¿Dónde están los ejércitos? ¿Cómo derrotarás a Roma con amor? Jesús se volvió lentamente hacia el fariseo y en sus ojos vi una tristeza infinita, no por sí mismo, sino por quien había perdido la capacidad de ver más allá de la fuerza bruta. Jesús Roma, caerá un día como caen todos los imperios, pero el reino que proclamo, ese permanecerá para siempre, porque no se construye con espadas, sino con corazones transformados. Felipe, fue en ese momento que sentí algo cambiando en mí de forma definitiva. No era solo la admiración por Jesús, era la comprensión de que me estaba ofreciendo una forma completamente nueva de existir, una forma que no dependía de las circunstancias externas, sino de la transformación interna. Jesús vino hacia mí, y por primera vez en 8 días vi en sus ojos algo que me asustó: despedida. Él sabía que mi tiempo allí estaba llegando a su fin. Jesús, Felipe, ¿aprendiste la lección más difícil de todas? Felipe, ¿cuál lección? Jesús, que el reino de Dios no es un lugar al que vas, es lo que te conviertes, y cuando regreses a tu tiempo, llevas ese reino contigo. Felipe, pero ¿y si olvido? ¿Y si el mundo me hace volver a ser quien era? Jesús, Felipe, puedes olvidar temporalmente quién eres, pero nunca podrás olvidar completamente en quién te convertiste, porque cuando un alma conoce el amor verdadero queda marcada para siempre. Felipe, sus palabras entraron en mi corazón como semillas en tierra fértil. Sentí algo rompiéndose dentro de mí, no de forma dolorosa, sino liberadora, como si cadenas invisibles que había cargado durante años finalmente se partieran. Jesús, cuando despiertes en tu iglesia vacía, no estarás realmente vacío. Me llevarás contigo, llevarás a todos los que encontraste aquí y principalmente, llevarás la certeza de que tu vida tiene un propósito eterno. Felipe, no quiero que termine. Jesús, no está terminando, Felipe. Apenas está comenzando de verdad, porque ahora sabes quién eres realmente. Un hijo amado con una misión única en una época que necesita desesperadamente lo que aprendiste aquí. Felipe, miré alrededor una última vez. La multitud, las colinas doradas, el cielo infinitamente azul de Palestina. Pero principalmente miré a Jesús, sus ojos que cargaban toda la sabiduría del universo, su sonrisa que prometía que nada de lo que vivimos allí se perdería. Felipe, no voy a lograrlo. Llevaré esto conmigo, seré diferente. Jesús, ya eres diferente, Felipe. Ahora ve y marca la diferencia. Felipe, y mientras el mundo a mi alrededor comenzaba a deshacerse como acuarela en la lluvia, sentí no tristeza, sino gratitud. Gratitud por haber recibido el regalo más grande posible, el descubrimiento de quién realmente era y de lo que podría convertirme. Lo último que vi fueron sus ojos, llenos de amor y promesas, y lo último que escuché fue su voz susurrando en el viento. Recuerda, Felipe, el reino de Dios comienza dentro de ti. Felipe, lo primero que sentí fue el frío familiar del mármol bajo mis rodillas, la madera áspera del banco de la iglesia contra mi espalda. Mis ojos se abrieron lentamente.
parpadeando contra la luz dorada y tenue de las velas, votivas que aún temblaban en los candelabros de hierro. Felipe, 6 de la mañana. Había pasado toda la noche allí, pero mientras mi cuerpo se estiraba protestando contra la posición incómoda, mi corazón palpitaba con una energía que nunca había sentido antes. No era cansancio lo que sentía, era plenitud. Me levanté despacio, las piernas temblorosas no por el sueño sino por la magnitud de lo que había vivido. Caminé hasta la cruz simple que dominaba el altar, la misma que había mirado en la madrugada anterior. Pero ahora no era solo un símbolo, distante. Era un puente entre dos mundos, dos épocas, dos versiones de mí mismo. Felipe. Gracias, Felipe. La calle estaba diferente, no físicamente. Los mismos edificios, las mismas farolas, el mismo asfalto agrietado. Pero mis ojos veían más allá de la superficie ahora. Veía oportunidades donde antes solo percibía rutina. Veía personas donde antes solo veía obstáculos. Felipe. El panadero de la esquina, al que siempre saludaba con un gesto mecánico, recibió un buenos días cálido y sincero. Sus ojos se iluminaron con sorpresa, y por un momento sentí como si estuviera viendo a Jesús sonriendo a través de él. En el autobús, en lugar de aislarme con auriculares, ofrecí mi asiento a una anciana que subió jadeando. Me agradeció con una sonrisa desdentada que valió más que cualquier ascenso en el trabajo. Anciana, que Dios te bendiga, hijo mío. Felipe. Ya me bendijo, señora. Ya me bendijo, Felipe. La oficina seguía siendo una caja de cristal en el 12º piso, pero cuando me senté en la misma silla, frente a la misma pantalla, algo fundamental había cambiado. Ya no era un prisionero cumpliendo condena, era alguien con propósito, usando cada oportunidad para marcar una diferencia. Marcos. Felipe, hermano, estás diferente hoy. Más, no sé, más vivo. Felipe. Es que descubrí algo importante. Marcos. Descubrí que cada día es una oportunidad nueva de ser mejor. Marcos. No sé qué te pasó, pero me gusta esta nueva versión. Felipe. Las semanas se transformaron en meses y los meses en una nueva forma de vivir. Comencé a hacer trabajo voluntario los fines de semana, no por obligación religiosa, sino porque había descubierto que servir a otros alimentaba mi alma de una forma que el sueldo nunca logró. Niño. Tío Felipe. Cuenta esa historia otra vez. Felipe. Había una vez un hombre que estaba perdido en tierra lejana. Felipe. Contaba las parábolas que Jesús me había enseñado, pero adaptadas para mentes modernas. Y veía en los ojos de esos niños la misma luz que había visto en los ojos de los discípulos. La verdad no envejece. El amor no se vuelve obsoleto. Felipe. Fue en una tarde lluviosa de jueves que sucedió algo que confirmó que nada de lo que había vivido fue imaginación. Caminaba por la calle cuando vi a un hombre sentado en la acera, bajo una marquesina, empapado y temblando. Indigente. Por favor, solo un peso para un café. Felipe. 8 meses atrás habría pasado de largo fingiendo no ver, pero ahora vi a Jesús en ese hombre. Vi la misma mirada de quien necesita no solo dinero, sino dignidad. Felipe. ¿Qué tal si vamos juntos por ese café? Y un sándwich también. Indigente. ¿En serio? ¿Te sentarías conmigo? Felipe. Sería un honor. Felipe. Descubrí que se llamaba Juan. Había sido profesor de historia antes de que la depresión y el alcohol destruyeran su vida. Mientras hablaba sobre la Roma antigua, sonreí internamente. Si supiera que yo había estado allí. Juan. ¿Sabes? Siempre me fascinó cómo Jesús logró cambiar el mundo sin ejércitos, sin dinero, solo con amor. Felipe. Es verdad, Juan. Es verdad. Felipe. Juan hoy trabaja conmigo en la empresa. Conseguí un puesto para él en el archivo. No es mucho, pero es suficiente para que alquile un cuartito y recupere su dignidad. Y cada viernes tomamos café juntos. Felipe. 1 año después volví a la iglesia de San Francisco. No por desesperación esta vez, sino por gratitud. Me senté en el mismo banco donde todo había comenzado y cerré los ojos. Felipe. Sé que no puedo volver a esos 7 días, pero también sé que no necesito hacerlo, porque no te quedaste en el pasado. Estás aquí, ahora, en cada acto de amor, en cada mano extendida, en cada corazón transformado. Felipe. Y entonces lo sentí, no una voz audible, sino una certeza que llenaba cada célula de mi cuerpo. Él estaba allí, no como estaba en Palestina, sino de la forma que importa, presente cada vez que elijo el amor sobre el miedo, la esperanza sobre la desesperación. Felipe. Mi vida aún tiene rutina, aún despierto con el despertador, aún tomo el autobús, aún trabajo en la misma oficina, pero ahora cada día lleva propósito. Cada persona que encuentro es una oportunidad de reflejar el amor que aprendí. Felipe.
Creía que había perdido 7 días de mi vida en esa iglesia, pero en verdad fueron los 7 días que salvaron toda mi existencia, porque aprendí que el reino de Dios no es un lugar al que vamos cuando morimos. Felipe, es lo que creamos aquí, ahora, cada vez que elegimos amar en lugar de juzgar, perdonar en lugar de vengarnos, servir en lugar de ser servidos. Es lo que sucede cuando un alma vacía encuentra su propósito eterno. Felipe. Y lo más increíble de todo es que este viaje apenas está comenzando. Fin. Mensaje final. A veces, Dios usa el tiempo no para llevarnos al pasado, sino para traer lo eterno a nuestro presente. El verdadero viaje en el tiempo sucede cuando permitimos que nuestra alma sea transformada por el amor que trasciende todas las épocas. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te gustó, deja tu comentario aquí abajo. Yo leo todo.